Bueno, sean todos bienvenidos a este tercer capítulo de su podcast El Multiverso Cultural, el programa en donde comentamos sobre culturas, personajes y leyendas que se ganaron un lugar especial en los rincones de la historia, porque siempre habrá algo interesante que contar. Y nuevamente, como cada semana, me encuentro con el señor Gianfranco Pomiano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gian? Hola Hans, un gusto nuevamente estar aquí en este nuevo episodio de nuestro podcast y la verdad que muy emocionado por poder compartirles esta información que tenemos para todos nuestros amigos el día de hoy. Así es, Jan. Y la cultura de la que vamos a hablar hoy es sin duda alguna una muy importante y una muy conocida. Aunque de hecho no conocemos realmente mucho de ella. Pero lo poco que conocemos es bastante interesante. La cultura de la que vamos a hablar hoy tiene tanta fama y renombre como los misterios que encierra, ya que al no poseer un registro oral o escrito, lo poco que conocemos de su historia está reflejado en los restos arqueológicos que nos dejaron, plagados de una iconografía que nos cuentan una historia sobre la creación del mundo, sobre las costumbres de su sociedad y sobre la cosmovisión que tenían aquellos seres humanos que existieron siglos atrás en la costa norte del Perú. Hoy les vamos a contar sobre los enigmáticos mochicas. Así es Hans, hoy día vamos a hablar sobre la cultura mochica, pero muchos de nuestros amigos se preguntarán cuál es el término, ¿no? ¿De dónde viene esta palabra mochica? Bueno, les explicaré un poco sobre la palabra mochica, ¿no? Este es un término con el que se designa a un conjunto de poblaciones que estaban habitando la costa norte, que estas poblaciones compartían una identidad en común, un sistema de creencias también, y formaban una organización social y política muy parecida, pero no era un estado en sí, eran varios pequeños señoríos, ¿no? El término fue acuñado por el arqueólogo Rafael Arco Hoyle, que tomó como referencia la lengua norcosteña Muchiqui. Así que es muy interesante esta cultura del día de hoy, porque no solo nos dejó pues grandes evidencias de esta maravillosa cultura, sino también que dejó una historiografía reflejada en sus cerámicas. Así es, Jan. Y de hecho, la gran parte de lo que conocemos hoy en día de su cultura, de sus costumbres, es en parte a ello. Y bueno, comenzando, vamos a decir que los mochicas fueron una cultura que se desarrolló entre los siglos 2 y 9 después de Cristo. Para tener una referencia, en el siglo 2 en Europa estaba la expansión del Imperio Romano, lo que se conoce como la Pax Romana. Y bueno, en esta época fue el surgimiento de esta cultura. Ellos dominaron varios valles de la costa norte del Perú, principalmente en los departamentos de Lambayeque, La Libertad y Ancash, en los que construyeron canales de irrigación para los cultivos aprovechando el agua de los ríos. Aunque en un comienzo se pensaba que era un estado hegemónico donde todo el poder se centraba en el Valle Moche, descubrimientos como los de las tumbas reales de Zipán por Walter Alba y Susana Peneses en 1987, o los de la Señora de Cao en el 2006 por el arqueólogo Régulo Franco,
nos permiten reconocer que al menos hubo dos regiones mochicas. Los mochicas del norte, cuya sede principal sería Zipán, y los mochicas del sur, cuyo centro sería el Valle de Moche, separados por el desierto de Pahang. Son dos estados que se creía separados, aunque ambos tenían una nomenclatura, se podían considerar dentro del mismo cultura moche, ¿no? Exacto, Hans. Bueno, los primeros pobladores en llegar a los valles de la costa norte tuvieron un largo proceso de adaptación a su entorno geográfico. Ellos aprovecharon mucho las riquezas y los recursos marinos que en ese entonces tenían y desarrollaron una agricultura incipiente. Los primeros pobladores se basaron bastante en la agricultura y en la pesca. Ya con el paso del tiempo se convirtieron en expertos pescadores y agricultores, logrando construir grandes obras de irrigación y edificaciones de adobe en pleno desierto. Es lo sorprendente todavía. De esta manera, ellos empezaron a realizar complejas sociedades que estaban bien organizadas, creando a partir de estas organizaciones complejas centros de poder. Cabe mencionar que hubo un apogeo de estos grandes centros ceremoniales y que esto antecedió a la sociedad mochica. Se trata de una tradición cultural que se desarrolló entre los años 1500 y el 500 a.C. en el territorio del Valle del Costello de Motupe, actual Lambayeque, por el norte y por el sur hasta Virú, en La Libertad. Durante este periodo surgieron las comunidades Cupisnique, perdón. Con la caída de estos centros ceremoniales, Cupisnique, alrededor de los años 400 a.C., algunos curacazgos lograron unir varias comunidades en una sola, dándole una identidad y desarrollando así una organización muy poderosa. Los gobernantes mochicas lograron extender su influencia en otros valles del norte y del sur, expandiendo su ideología en toda la costa norte, pero no lograron forjar un estado mochica unificado como ellos lo hubieran querido realizar, ¿no? Con un poder centralizado. Bueno, se puede ver que a lo largo de la historia su ideología se consolidó no en uno, sino en varios centros de poder, especialmente en dos regiones, que vendría a ser justamente lo que lo mencionaba, el Mochica Norte y Mochica Sur, los cuales se mantuvieron autónomos política y económicamente. Así es, Jan. Podríamos decir que tuvieron un sistema bastante parecido al de los incas, ¿no? Que tenían una serie de estados y regiones que mantenían influencia y poder ellos en el centro, su centro de poder, que sería Cusco, pero que no lograron pues cohesionarlos o anexarlos al imperio, ¿no? Y eso hacía que estos estados pues en nombre estuvieran dentro de la administración, pero no estaban cohesionadas como una nación, ¿no? Y creo que es algo que le pasó a los moche y posteriormente les pasó a los incas, ¿no? Es como parte de ese sistema político que tuvieron ambos, ¿no? Que compartieron. Y bueno, como tú decías, estas dos regiones están separadas políticamente y además tienen considerables diferencias. En ambos se puede evidenciar que tenían distintos idiomas. Había una diferencia en su arquitectura. Pero sin embargo sí tenían un factor en común, que es precisamente esta ideología político-religiosa, ¿no? De allí que podemos asociarlas a ellas como parte de un mismo sistema, un sistema político, ideológico, y una cosmovisión compartida que se puede reflejar a través de su cerámica
y en la iconografía de sus templos. Si bien hoy en día sabemos que los mochicas adoraban a distintos dioses, a distintas deidades, eran politeístas, hay una figura que sobresale como una divinidad principal, un ser supremo, poderoso e inmortal, una figura heroica. Se le conoce como distintos nombres, como el Hacedor, el dios de la montaña, y claramente nos estamos refiriendo a la deidad Ayapaec, que realmente Ayapaec tiene una historia curiosa sobre el nombre, ¿no es así, Jan? Totalmente cierto, Hans. Te cuento un poco, las élites mochicas, ellos emplearon estos relatos míticos para formar una identidad común y legitimizar el poder. Al parecer estos dichos relatos tuvieron su origen en hechos históricos, Hans, debido a los conflictos con otras comunidades en los valles de Moche y Chicama. Se han ido apareciendo así expresiones míticas sobre la figura de Ayapaec. Es un personaje que realza la identidad mochica, en especial en los guerreros, ya que era importante para la élite mantener a los guerreros bien identificados con la ideología mochi. Ahora, nuestros amigos se preguntarán el nombre Ayapaec. Este nombre de origen muchik, que puede ser traducido como el hacedor. Según el arqueólogo Rafael Larco, lo considera el dios más activo de la mitología mochica. Los mitos que protagonizó Ayapaec fueron representados en edificios y objetos como vasijas de cerámica, y estas piezas han permitido a nosotros reconstruir las características elementales de este personaje, ¿no? Y su función en el universo mochica. Sin embargo, todo pareciera indicar que este personaje no fue un dios, sino un héroe o un ancestro, ¿no? Según la leyenda cuenta pues que Ayapaec tuvo un largo viaje lleno de aventuras y también de enfrentamientos contra otras deidades. Y la verdad que pues según lo que se ha podido investigar, ¿no? Parece que ha sido un personaje que realmente existió. Y como bien lo mencioné, pues podría ser un héroe o un ancestro de los mochicas, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Claro, el nombre Ayapaec está asociado a una figura divina, pero ahí de hecho, como tú dices, hay cierta no confusión, sino que digamos Ayapaec culturalmente se le ha asociado a una figura divina, pero hay relatos que lo marcan como un ser más humano, como una figura heroica, y que de hecho el nombre original no se conoce como tal, sino como tú dices, fue puesto por Rafael Larco para designar a ese dios. No es que quizás los mochicas lo conocían con otro nombre, pero se le ha dado ese nombre. Es muy probable. Claro, se le ha dado ese nombre para que se pueda identificar, ¿no? Porque si no, simplemente lo conoceremos como el dios Moche o una cosa así, ¿no? Sí, así es. Entonces, para darle esa identidad, pues se le denominó de esa forma, ¿no? Y bueno, ya sea Ayapaec el hacedor, el decapitador, el dios de la montaña, el dios felino, una infinidad de nombres tiene. Lo curioso de este ser es que tiene su propia leyenda que ha podido perdurar en el tiempo y que distintos cerámicos y huacos han mostrado pasajes de su historia como si de un libro o de un cómic se tratase. Una historia que nos muestra cómo era la cosmovisión mochica y su concepción del mundo. Esta historia fue recogida a través de los huacos de Rafael Larco, que están en el Museo Larco precisamente, y que, bueno, hay una colección que se conoce como Huacoteca, en donde todas este conjunto de huacos que se encontraron han sido ordenados y distribuidos, y a través de ellos se puede extraer un relato, ¿no?
que ha sido estudiado y analizado por los mismos expertos del Museo Larco, ¿no? Entonces, la leyenda más o menos nos cuenta así. Nos presenta a Ayapaec como un ser con enormes colmillos que sobresalen de su boca, una corona adornada con plumas de ave, orejeras y cinturón de serpiente. Él es un héroe cuya misión es recuperar al sol, el cual se ha perdido en las profundidades del mar, en el mundo de abajo. Ayapaec va a su rescate, encontrándose con muchos personajes en el camino, como el cangrejo gigante de oro, la gran raya, el hombre erizo marino y el hombre pez globo. El héroe, al darles a estos un tesoro con el mensaje de los dioses en forma de payares blanquinegros, obtiene distintas habilidades tales como respirar y ver en las profundidades del mar, caminar a gran velocidad y a todo esto le va a servir para enfrentar una serie de obstáculos una vez que se adentre en su viaje para recuperar al sol en el fondo del mar. Tendrá que enfrentarse, por ejemplo, con el caracol gigante, el cual, después de una ardua pelea, logra derrotar y capturar. En todo el viaje, el héroe va envejeciendo. Esto nos demuestra que tiene una concepción humana, ¿no? Pero sigue firme en su misión de recuperar al sol. Así que Ayapaec enfrenta el último obstáculo para completar su trabajo. Es un ser de oscuridad, el cual se representa como una mezcla de lobo marino, raya y tiburón. Se conoce como la criatura de la oscuridad del fondo del mar. Ayapaec tiene que enfrentarlo y lucha con él valientemente. Sin embargo, es superado por la criatura, el cual en un funesto movimiento logra tomar la cabeza del héroe y decapitarlo con un cuchillo, lo cual pone fin a su vida. Ayapaec muere y desciende al mundo de los muertos. Sin embargo, sus valientes actos son recompensados y las aves mensajeras del mundo de arriba lo rescatan y lo llevan a unas islas, en donde una chamana lechuza lo sana. Ayapaec, que aún se encuentra entre la vida y la muerte, va a un encuentro con la Madre Tierra. Se une con esta y renace como ají y como maíz. Una vez que resucita, el héroe logra recuperar el sol y regresarlo a su tierra. Él ya ha cumplido con su misión y ahora se dispone a regresar a su hogar. Al llegar a Ayapaec le lleva una ofrenda de caracoles al dios de la montaña, quien lo recibe y le asegura que su valle será cada vez más fértil y próspero, para que la gente pueda seguir viviendo, sembrando y cultivando. Este es un resumen de toda la leyenda que se expone en los huacos del Museo Larco, pero que nos da pues una aproximación a cómo sería esta figura, ¿no? Como los mochicas concebían a esta figura, que es, como tú dices, más que nada como un héroe, porque vemos que en el mismo mito está el dios de la montaña, ¿no? O sea, que él es una figura diferente a esta. Y sabes, Hans, yo le encuentro a veces una relación también con Perseo, con el mismo Odiseo, Hércules, con otros héroes, ¿no? Algunos semidioses que bueno, de otras culturas que también tienen este tipo de retos que enfrentan a lo largo de un viaje y que bueno, al final se convierten en héroes para su nación, para su país. Y la verdad que tiene bastante relación también con Ayapaec, ¿verdad?
te das cuenta al momento de su historia, los retos que tiene que enfrentar, y los va enfrentando uno a uno. Claro, claro, creo que sí. Y también es como una historia de una metáfora, ¿no? Con esta misión de recuperar al sol que se ocultaba tras el mar, ¿no? Exacto. Es como una explicación, ¿no? Del día y de la noche, cómo pasamos del día y luego regresa a la mañana siguiente, ¿no? El renacer también, como el hecho de que se acaba un día, viene la noche y empieza de nuevo, ¿no? Es algo simbólico, ¿no? Que representa un poco quizás cómo percibían en la cultura moche la naturaleza, ¿no? Así es, así es. Y todo esto, los mochicas se basan también en la cosmovisión cupisnique, ya que esta cultura cupisnique antecedió a los mochicas, ¿no? Y la iconografía cupisnique que se ha podido encontrar expresa con claridad que las especies como los felinos, las aves rapaces, los reptiles y las arañas fueron importantes en la cosmovisión no solamente cupisnique, sino también en las sociedades andinas prehispánicas. Estos animales que acabo de mencionar representan en la naturaleza el poder del depredador, el cazador. Claro. La cosmovisión de los antiguos pobladores de la costa norte parece haber estado en dualidad también. Según este principio, el universo existen dos fuerzas opuestas, pero a la vez complementarias, que se juntan, juntas pueden generar vida. Entonces, mira, te das cuenta bastante que la dualidad también estuvo aquí presente, ¿no? Y que también lo vimos cuando hablamos de Taurichusco y un poco de la cosmología de los incas, claro, que también existía esta dualidad. Entonces no necesariamente fue de los incas, sino que mucho antes todavía, ¿no? Incluso estamos hablando pues de la cosmovisión cupisnique, que fue mucho antes de los mochicas todavía. Y bueno, sería interesante poder conocer desde dónde vienen también estos puntos, ¿no? Retroceder un poco más. Me pareció sumamente interesante la leyenda de Ayapaec. Claro. De hecho, o sea, no solamente vemos que eso no solamente, por ejemplo, los mochicas tenían esta forma política, ¿no? Esta organización política que luego también evidenciaríamos en la cultura inca, sino también esta cosmovisión del mundo, el tema de la dualidad que está presente en el mundo andino, desde las culturas más antiguas, ¿no? Pues el Chavín y todos ellos, ¿no? Hasta los últimos que representaron esta cultura, que fueron los incas, ¿no? Ese tema de la dualidad siempre estaba presente, y también la figura del felino, como vemos, también está presente, ¿no? En distintas culturas. Así es. Siempre era como sobre el puma, especialmente, pues, ¿no? Era como un símbolo de poder para ellos, ¿no? Y por eso la mayoría de sus dioses eran felinos, ¿no? Todos tenían esa característica felina. Así es, Hans. Y bueno, además de esta leyenda, los huacos y objetos cerámicos nos cuentan algunas prácticas y rituales de la civilización moche. Además, que estas nos muestran distintos periodos que fueron clasificados por Rafael Larco en base a su estilo y técnica de cerámica. Así pues, tenemos hasta 5 etapas de la cerámica moche que se nombran como moche 1, moche 2 y así respectivamente. Sin embargo, cronológicamente, podemos dividir su historia en 3 periodos: su formación, su expansión y su ocaso, ¿no? Que justamente estábamos viendo ese periodo formativo de los moches, ¿no? Algunos expertos, como el doctor Luis Jaime Castillo, profesor arqueólogo de la Universidad Católica del Perú, establece que los mochicas estuvieron vigentes desde el año 250 hasta el 850, es decir, alrededor de 600 años de historia.
Durante los primeros años, los mochicas aparecen en los valles de Chicama y Virú, junto a la cultura Virú y Gallinazo. Aunque se creía que la imposición de los mochicas en este territorio se debió a un proceso de conquista, evidencias arqueológicas muestran que de hecho las cerámicas de Gallinazo coexistían con la de los mochica. Esto se podría explicar quizás a que, primero la evidencia es que el estilo moche estaba presente en objetos de lujo, como la cerámica y la arquitectura de ciertos templos, mientras que el estilo gallinazo se conservaba en objetos de uso doméstico, como utensilios y herramientas para la agricultura. Por ello parece ser que hubo una imposición política e ideológica más que una invasión violenta, ¿no? Los moches siguieron expandiéndose por distintos valles. Uno de los más importantes es el Valle de Moche, donde se encuentra la Huaca del Sol y la Luna, los cuales eran el centro de gobierno de los mochicas del sur. La Huaca del Sol era el centro administrativo y la Huaca de la Luna era el templo de las ceremonias, todos los rituales religiosos, ¿no? Entre ambas existía un núcleo urbano y además cabe señalar que mientras los mochicas del sur tenían centralizado su poder en esta zona, en las Huacas del Sol y la Luna, los mochicas del norte parecían haber tenido una descentralización del poder. Cosa que estaban distribuidos en distintos señoríos y quizás uno de los más importantes fue el de Zipán, ¿no? Pero eran distintos señoríos en los que cada uno se administraba de manera independiente, ¿no? Así es, Hans. Y también se puede ver el principio de dualidad con la Huaca del Sol y la Luna, ¿no? Ubicados en el Valle del Moche. Claro. Y estos señoríos que me hacen recordar bastante a los estados griegos, ¿no? Uh-huh. Que eran autónomos pero que estaban en constante conflicto. Es por eso también que los señoríos de moches, ¿no? Eran bastante conflictivos también, ¿no? Sabemos que fue uno de los señoríos guerreros. Muy importante, le daba mucha importancia al estar preparado para la guerra, ¿no? Y bueno, en este periodo mochica, en la costa norte, tuvo varios señoríos, como lo mencionábamos, ¿no? Que estaban ubicados en distintos valles. Sin embargo, estos señoríos contaban con políticas totalmente independientes, compartían vínculos culturales y ceremoniales, ¿no? A pesar de haber tenido una política diferente, pues ellos igualmente compartían vínculos culturales, pues, ¿no? Ya que, como lo mencionábamos, ellos fueron antecedidos por la cultura cupisnique, que recibieron bastante influencia de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, al menos en lo que era la parte cultural, ellos tenían bastante semejanza. En el norte, la ideología mochica se extendió rápidamente por Lambayeque y Piura. En esta zona se construyeron grandes pirámides de adobe que funcionaron como mausoleos. ¿No te suena un poco relacionado también a los egipcios? Se destaca la pirámide funeraria de los señores de Zipán. También otra tumba, las tumbas de los gigantes del templo de 2 cabezas. Y recientemente hallado el señor de Ucupe, que son estas pirámides que realmente muestran pues que han sido pirámides, una especie de mausoleos, pirámides funerarias, algún concepto muy similar pues a las pirámides de Egipto, pues, ¿no? Encontramos en Egipto. Bueno, en cuanto a la cultura, los mochicas hacia el sur, ellos debido a las constantes conquistas militares o alianzas estratégicas que realizaron, llegaron a alcanzar un amplio territorio que llevaba desde la zona de Nipeña, en Ancash, hasta esa zona llegaron, donde construyeron importantes templos también. Se establecieron fuertes vínculos económicos, políticos,
con diferentes élites de distintas regiones en esta parte del sur, ¿no? Hablamos de hasta Ancash, más o menos llegaron aproximadamente. Y bueno, la importancia de estos templos también que llegaron a fundar, ya nos comentarás un poco de este tema. Es un dato muy curioso y también a su vez un poco perturbador. Claro, Coméntanos un poco, Hans, claro que sí. los templos. Sobre los templos, por ejemplo, te das cuenta de que cuando veíamos, por ejemplo, Coyique, ¿no? Tenía un centro ceremonial que era a la vez político y religioso, ¿no? En cambio, los mochicas, al menos los mochicas del sur, dividieron eso, a pesar de que el tema político estaba conjunto al tema religioso, porque los gobernantes tenían que validar su poder a través del mandato divino, ¿no? Pero a pesar de eso, la administración estaba dividida entre el Templo del Sol, la parte administrativa, y el Templo de la Luna, que era la parte religiosa, ¿no? Eso quizás evidencia también la complejidad que hubo en su gobierno, ¿no? En su estado. Uh-huh. Que de hecho, muchos de los templos se solían practicar actos ceremoniales de sacrificio, los cuales fueron grabados en sus huacos, y estos nos muestran batallas ceremoniales entre guerreros, que de hecho antiguamente se pensaban que eran, reflejaban las guerras que tuvieron, pero investigaciones más recientes aseguran de que se trataban de batallas ceremoniales entre ellos mismos, en los que resultaba que aquel que era vencido era conducido al interior del templo para ser sacrificado y obtener su sangre, símbolo de la fertilidad y renovación del poder, el cual le era otorgado a una figura de forma humanoide, el cual se ve en los cerámicos, el cual se cree que fueron los soberanos y la élite, pues en sus tumbas estos personajes se encontraban disfrazados como las figuras que se veían en estas cerámicas, ¿no? Esto evidenciaría que estos ritos se efectuaban como una manera de darle poder o darle autoridad, reforzar la autoridad de los gobernantes, ¿no? Cabe indicar también que las batallas ceremoniales eran presenciadas por el pueblo en el núcleo urbano cerca de los templos, pero que sin embargo los rituales de sacrificios se llevaban a cabo dentro del templo y solo eran presenciados por los sacerdotes y la nobleza, ¿no? Es como ahorita solamente te dan el preámbulo y luego la actuación, lo VIP, lo más picante, solamente es para lo más importante, para los que pagan, ¿no? Una cosa así. Claro, claro. ¿Sabes? Cuando ibas narrando, me acordaba un poco de la película Apocalipto de los mayas, Yeah. cuando hacían sus sacrificios, se les quitaban el corazón, ¿no? Y se veía la sangre también. Sí, Algo similar se me ocurría también. claro. Pero de verdad que, bueno, los incas no fueron, perdón, los mochicas no fueron tan diferentes a sus otras culturas, pues no. El sacrificio era algo Realmente, muy pues, recurrente, ¿no? Algo muy común. Sí, algo bastante común era en estas antiguas sociedades, pues, ¿no? Bien, los templos mochicas incluso fueron, pues, espacios sagrados, ¿no? Como bien tú lo mencionabas, solamente entraba, pues, la élite y los sacerdotes, y en algunas ocasiones, pues, las poblaciones, ¿no? Lo hacían ver a modo para que toda la población lo vea, ¿no? Claro. Era el escenario de ceremonias que en ocasiones, como mencionabas, congregaban gran número de personas. Estos rituales podían darse por la iniciación de nuevos guerreros, ¿no? Una de las razones, o también el inicio de un ciclo agrícola o por la fertilidad de la tierra.
dependía cuál era el caso, pues, ¿no? Que se daba estos rituales dentro de estos templos. Los rituales eran repetidos periódicamente para reforzar las ideas y valores de los mochicas. Aquí vemos una sociedad, la necesidad de tener una sociedad con una identidad bélica, y esto era importante para mantener a los guerreros identificados con la función defensiva y conquistadora de Ayapaec. Aquí es sumamente interesante este punto, ¿no? Que ellos, mediante estos rituales, reforzaban las ideas de estos valores que bueno, según la cosmovisión de ellos y sus creencias, pues, ¿no? Esta función de defensa y conquista que tuvo Ayapaec, lo mismo se tenía que mantener vivo en sus guerreros, ¿no? Aquí vemos, pues, a un pueblo, como el cual mencionaba, un belicoso, ¿no? Claro. Bélico, bastante defensivo y bueno, por lo mismo que estaba en constantes enfrentamientos con sus propios vecinos, ¿no? Claro, y justamente esa idea de los sacrificios como, o sea, por ejemplo, tengo entendido que los mayas hacían sacrificios, pero para el dios, ¿no? Para su dios. En cambio, acá parece que los mochicas, el propio gobernante tomaba esa figura como si fuera un mandato divino para que se sacrificaran personas, pero en su honor, ¿no? Uh-huh. O sea, para que extraerle la sangre y que él se alimentara de esa vitalidad, de esa fuerza, ¿no? Así, tipo, no sé, se creía un vampiro. Fuerzas, algo así. Sí, una cosa así. Sí, entonces, esa era parte de sus rituales, ¿no? Era parte de sus creencias. Y como tú dices, eran un pueblo guerrero, entonces necesitaban mantener esa idea de la fuerza que se traducía en la vitalidad, en estar listo para la batalla, para el conflicto, y estos sacrificios representaban eso, con la sangre como un elemento para mantenerte vigoroso, fuerte, ¿no? Todo esto. Y bueno, así pues, tanto los mochicas del norte como los del sur siguieron expandiendo su influencia, y prueba de ellos tenemos los ya mencionados señoríos de Zipán y más recientemente el señorío de la señora de Cao, ¿no? Sin embargo, también hubo una seria amenaza a su dominio, además de distintos problemas que hubieron ahí en la zona, también cambios climatológicos, una serie de factores que también fueron una amenaza para ellos, y que lamentablemente terminaron por definir el colapso de su cultura. Sin embargo, todo esto lo vamos a ver a más detalle en el siguiente capítulo. Así es, Hans. Nos quedaría muy corto, pues, hacerlo todos los mochicas en un solo video. De verdad que hay bastante por hablar, y me gusta bastante los mochicas porque ellos, mediante sus cerámicos y sus templos, pues dejaron estas especies de figuras, gráficos, ¿no? Que el cual nos muestran cómo realmente fue su sociedad, cómo ellos hasta la actualidad prácticamente pues nos han dejado pues pistas de cómo era su sociedad en general, pues, ¿no? Y la verdad es que contento de poder hacer un segundo capítulo, poder hablar de ellos, comentar más detalles de repente que no se ha podido decir ahora, pero lo podemos decir en el siguiente video. Claro, porque el señor Zipán es una historia aparte. La señora de Cao también tiene una historia muy interesante, ¿no? Y la parte final, ya el ocaso de los moche, también es algo muy interesante de mencionar. Y como tú dices, ¿no? O sea, todo eso sería muy nos expandiríamos demasiado y preferimos muy extenso. separarlo. Ajá. Sí, sería demasiado extenso y por eso preferimos claro, y hay un punto. Uh-huh. Así es, hay un punto incluso para poder hablar, es sobre las mujeres
en ese estado pues, mochica, pues, ¿no? Claro. Y justamente como lo mencionaste, la señora Cao, que es Ujú. importante poder tocar cómo era cuál era el estatus que tenía la mujer en esta sociedad, pues, ¿no? Claro, que de hecho se evidencia que, o sea, la señora de Cao es una muestra de que la mujer también tuvo un papel, Ujú. digamos, de gobierno, ¿no? Que quizás Así se es. pensaba que en la antigüedad solamente los hombres obtenían cargos de señoríos, ¿no? De curacazgos, pero la señora de Cao justamente es una muestra de que en algunas sociedades, no se puede afirmar que en todas, pero en algunas eso era indistinto, ¿no? Parecía, quizás era un tema de meritocracia como en los incas, ¿no? Más Así es, Hans. capaz, ¿no? Independientemente de tu género. Muy interesante para el próximo Sí, es, capítulo. es un adelanto nomás, no lo vamos a hablar ahorita, pero es un adelanto. Y bueno, Así es, Hans. nos estaríamos, con esto estamos llegando a la primera parte de este. Si les ha gustado, por favor, háganoslo saber. Acompáñenos en el siguiente capítulo. Sí, realmente, pues, si quieren buscar más sobre los mochicas, pues, también se puede encontrar esta información en YouTube y, bueno, en el siguiente capítulo también vamos a poder brindarles mayor información. Justo acá atrás tengo la imagen de Ayapaek luchando, enfrentándose en una de sus aventuras. Y bueno, eh, pues nada, decirle pues que el próximo capítulo va a estar, que no se lo pierdan, que va a estar muy interesante. Así es, ya. Bueno, nos estaríamos despidiendo de momento. Para concluir, señor Gianfranco, díganos cómo lo podemos encontrar en redes. En YouTube tengo un canal como Gianfranco Pomiano, también hablo de historia, muy pronto hablaré también sobre las culturas pre-incas. Y bueno, por favor aquí también suscríbanse y compartan este video también, por favor. Y si pueden nos regalan un like, por favor, sería buenazo también. Sí, espectacular. ¿Y cómo te encontramos a ti, Hans? Coméntanos. Bueno, a mí si quieren ver un poquito de arte, de ilustración, por favor visiten la página de Oveja Gris en Facebook. Así está, Oveja Gris. Ahí si quieren ver, estamos desarrollando temas de cómics, novela gráfica, ilustración. También un poquito pegados a este tema de historia, mitología y leyendas. Entonces, si gustan, pueden darse un paseíto por ahí. Y nada, con eso ya Perfecto. estaríamos terminando por ahora. Nos estaremos viendo en un nuevo video y hasta pronto. Perfecto, Hans. Nos vemos, chicos. Nos estamos viendo.